Lo perdió todo en un solo día, hasta que descubrió un secreto que cambiaría el destino de todo el valle. Puedes imaginar a una joven viuda, Elara, con 3 hijos pequeños, Mateo, Sofía y el pequeño Leo, siendo forzada a dejar su hogar y huir a una casa en ruinas en la sierra de Oaxaca. Parece el inicio de una tragedia, pero esta historia, que se cuenta en susurros en los valles de Mezcal, es un testimonio de una fuerza que nadie esperaba. Antes de seguir, si alguna vez has sentido que el mundo se derrumba a tu alrededor y has tenido que sacar fuerzas de donde no sabías que existían, cuéntame en los comentarios cómo fue ese momento. Tu historia nos da fuerza a todos. Y si te gustan las historias de resiliencia que nos cambian la perspectiva, suscríbete al canal, porque el final de este viaje te demostrará que incluso en la oscuridad más profunda puede nacer la luz más brillante. Elara Martínez tenía 29 años, cuando su vida se fracturó como un cántaro de barro seco. Era una mañana de jueves, con el sol apenas tiñendo de rosa las montañas, cuando el cuerpo de su esposo, Javier, fue encontrado entre los hierros retorcidos de un autobús en el fondo de un barranco. El autobús, que cubría la ruta a la capital del estado, supuestamente había perdido los frenos. La noticia llegó por la tarde. 2 hombres del pueblo, con los sombreros en la mano y la mirada en el suelo, tocaron a la puerta de la pequeña casa de adobe donde Elara vivía con Javier, el maestro de la escuela rural. Ella estaba moliendo maíz para las tortillas cuando escuchó los golpes. Al abrir vio la seriedad en sus rostros y supo con esa certeza helada que paraliza el alma que algo terrible había pasado. Las malas noticias tienen un silencio particular, un peso en el aire que asfixia antes de que se pronuncien las palabras. Su esposo había salido 2 días antes diciendo que necesitaba registrar una queja urgente en la capital. No dijo qué queja, no dijo con quién. Elara estaba acostumbrada a la discreción de Javier. Era un hombre callado pero con un fuego interno, una profunda convicción por la justicia para la gente de la comunidad. Últimamente andaba más callado de lo normal, más tenso. Se despertaba en mitad de la noche. Se sentaba en la oscuridad de la cocina con papeles extendidos bajo la luz de una vela, como si tratara de descifrar un mapa antiguo. Elara lo oía murmurar solo, hablando de derechos y robos. El funeral fue rápido, casi clandestino. Pocos asistieron, intimidados. La gente del pueblo pasaba por la calle de enfrente, pero no se atrevían a entrar. Era como si el miedo hubiera contaminado el aire. Elara lloró sola, abrazando a sus 3 hijos, junto al ataúd de pino barato. El padre Ignacio, un hombre anciano y temeroso de Dios, y quizás más temeroso de los hombres, ofició una misa breve. Tras el entierro, se acercó a Elara, retorciendo su rosario entre los dedos. «Hija mía, Elara, debo hablar contigo de asuntos terrenales. Don Rafael Montenegro me ha pedido que te informe. Tu esposo, Javier, tenía una deuda con él, una deuda muy grande». Elara sintió que el suelo de tierra se abría bajo sus pies. ¿Deudas? ¿Cómo era posible? Javier era el maestro, ganaba poco pero vivían con sencillez. Ella bordaba huipiles para vender a los turistas en el mercado. Nunca les sobró nada, pero jamás faltó un plato de frijoles en la mesa. ¿Qué clase de deuda, padre? No entiendo. El padre tragó saliva, mirando nerviosamente hacia la entrada de la hacienda Montenegro, cuyas tierras cercaban el pueblo. Parece que tu esposo pidió prestado al señor Montenegro una cantidad considerable. Bueno, hay otros acreedores menores en la tienda de raya. La casa donde vives, esta casita, desafortunadamente, está en terrenos de la hacienda. Tendrá que ser desocupada para saldar parte de esa deuda. Las lágrimas de Elara se secaron de golpe, reemplazadas por una rabia fría y un terror absoluto. ¿Cómo pudo Javier hacerle esto? ¿Dejarla a ella y a sus 3 hijos en la calle sin explicación? ¿Y qué nos va a quedar, padre? ¿A dónde iré con mis hijos? El hombre mayor dudó, su mirada perdida en las colinas. Hay una propiedad, un pequeño rancho en la Sierra Norte. Pertenecía a una tía abuela de Javier. Está abandonado desde hace 30 años. Es todo lo que queda a nombre de tu esposo.
Es lo único que don Rafael no puede tocar. Un rancho abandonado. Clara apenas recordaba a Javier mencionar ese lugar, y cuando lo hacía era con una mueca, como un recuerdo amargo de su infancia, un lugar de hambre y soledad. No tengo otra opción, ¿verdad? El padre negó con la cabeza, sus ojos llenos de una compasión inútil. Me temo que no, hija mía, que Dios se apiade de ustedes. Una semana después, Elara estaba en la parte trasera de una carreta prestada, con sus 3 hijos acurrucados entre los pocos bultos que pudo salvar. 2 baúles con ropa, algunas ollas de barro, las herramientas de labranza de Javier, un saco de semillas de maíz y el machete de su esposo. El resto había sido confiscado o vendido por una miseria. El viaje fue una tortura que duró 4 días. Las veredas de la Sierra Norte no eran caminos, sino cicatrices en la montaña, estrechas y llenas de piedras sueltas. La carreta, tirada por una mula vieja que el padre había conseguido, se sacudía con tanta violencia que Elara temía que sus hijos, especialmente el pequeño Leo de apenas 2 años, se enfermaran por el constante golpeteo. Mateo, el mayor con 8 años, trataba de hacerse el fuerte, pero Elara veía el miedo en sus ojos cada vez que la rueda pasaba demasiado cerca del precipicio. Sofía, de 6, lloraba en silencio, aferrada al rebozo de su madre. El hombre que el padre Ignacio había contratado para guiarlos, un arriero llamado Benjamín, era un hombre taciturno, de piel curtida por el sol y pocas palabras, más acostumbrado a tratar con mulas que con personas. Masticaba tabaco y escupía al suelo, sin mirar a la familia que transportaba, como si llevara carga y no almas rotas. Durante las largas horas de su vida, con el aire enrareciéndose, Elara tuvo tiempo de pensar. Pensar en Javier. En los últimos 3 meses antes del accidente, no había sido solo la tensión, había sido el secreto. Javier, que siempre compartía todo con ella, se había vuelto hermético. Salía por las noches, supuestamente a reuniones del consejo escolar, pero regresaba mucho después de la medianoche, con las botas cubiertas de un lodo rojo que no era del pueblo, y un olor a pino y tierra húmeda. Tenía rasguños en los brazos y las manos, que él justificaba diciendo que había estado ayudando a alguien a reparar un cerco o buscando leña en el monte. Ella recordaba una noche en particular, unas 3 semanas antes de su muerte. Javier había llegado de madrugada, empapado por un aguacero fuera de temporada, temblando de frío o de algo más. «¿Qué pasa, Javier? ¿Me estás asustando?» Él había tomado el café que ella le ofreció, pero sus manos temblaban tanto que derramó la mitad. «Nada que deba preocuparte, Elara. Solo estoy asegurándome de que nuestros hijos tengan un futuro. Estoy tratando de recuperar lo que es nuestro». «¿Recuperar qué, Javier? ¿De qué hablas?» Pero él solo negó con la cabeza, le dio un beso en la frente y se fue a la hamaca, donde se quedó mirando el techo de lámina hasta el amanecer. Fue la última conversación real que tuvieron. La carreta finalmente se detuvo al atardecer del 4.º día, en una pequeña meseta escondida entre pliegues de la montaña. El camino terminaba abruptamente en un claro devorado por la maleza. «Es aquí, señora Elara. El rancho La Sombra». Elara bajó de la carreta, sus piernas entumecidas, y cargó a Leo, que dormía. Lo que vio le robó el poco aliento que le quedaba. La casa era un esqueleto de adobe. El techo de tejas se había derrumbado en el centro, creando un agujero por donde la naturaleza había reclamado el interior. Las paredes, agrietadas y vencidas, estaban cubiertas de hiedra y musgo seco. Las ventanas eran huecos vacíos que parecían ojos muertos. Era la imagen misma de la desolación, un lugar donde la vida había huido hacía décadas. Alrededor de la casa, lo que alguna vez fue un patio estaba ahogado por huizaches y matorrales espinosos. Un corral de piedra se había desmoronado. A la derecha, una pequeña estructura, quizás una troje o bodega, estaba en peores condiciones, casi reducida a un montón de lodo y vigas podridas. Más al fondo, entre la maleza alta, Elara apenas distinguió una pequeña ermita de piedra, apenas un arco en pie con una cruz de hierro oxidada caída a un lado.
Esa visión, en lugar de consuelo, le dio un escalofrío. Era un lugar olvidado por Dios. Benjamín bajó los 2 baúles y los sacos con una rapidez que delataba sus ganas de irse. Su rostro, generalmente impasible, mostraba una clara inquietud. ¿Está segura de que quiere quedarse aquí, señora? Este lugar no es bueno. Nadie ha vivido aquí desde la abuela de su esposo. Murió sola. No tenemos a dónde más ir, Benjamín. ¿Es esto o el barranco? El arriero asintió sombríamente, desenganchó la mula de la carreta y se preparó para montar. Antes de irse se volvió, quitándose el sombrero por primera vez en todo el viaje. Tenga cuidado, señora Elara. La gente de los Valles Bajos no sube aquí. Dicen que esta tierra está maldita, que la vieja tía de su esposo practicaba cosas que no eran de Dios. Y don Rafael Montenegro ha estado preguntando mucho por estas tierras últimamente. Y con esa advertencia perturbadora, espoleó a su mula y desapareció por el sendero, dejando a Elara y a sus 3 hijos solos, con sus escasas pertenencias, frente al cadáver de una casa, mientras la fría oscuridad de la sierra comenzaba a tragárselos. La primera noche fue un infierno helado. Elara logró arrastrar a sus hijos y los bultos al único cuarto que parecía tener 3 paredes y media en pie, probablemente la antigua cocina, gracias al hollín que cubría el adobe. Usó una viga caída para atrancar el hueco que alguna vez fue una puerta. Mateo, temblando pero tratando de ser valiente por su hermana, sostenía una vela mientras Elara extendía las mantas sobre el suelo polvoriento. Sofía no dejaba de llorar en voz baja y Leo tosía por el frío penetrante de la sierra. Elara no durmió. Se sentó con la espalda contra la pared agrietada, sosteniendo el machete de Javier, escuchando cada sonido. Los aullidos de los coyotes sonaban dolorosamente cerca. El viento silbaba a través de las ruinas como el lamento de un fantasma, y los susurros de Benjamín sobre la tía bruja y las tierras malditas resonaban en su cabeza. Cada crujido de una rama, cada movimiento en la maleza la hacía saltar, lista para defender a sus hijos de cualquier amenaza, ya fuera animal o sobrenatural. Cuando la primera luz gris del amanecer se filtró por el techo derrumbado, Elara salió de la habitación. El aire era tan frío que quemaba sus pulmones, pero la vista era abrumadora. El rancho era más grande de lo que había parecido en la oscuridad. El terreno se extendía por una pequeña cañada, y a lo lejos podía ver hileras de magueyes espadín silvestres, ahogados por la maleza, pero aún vivos. Y entonces lo vio. En la parte baja del terreno, semioculto por la vegetación, había un pequeño pozo de piedra. Corrió hacia él temiendo encontrarlo seco. Estaba lleno de lodo y hojas podridas, pero debajo de la suciedad había agua. Agua estancada, pero agua. Era una bendición. Significaba que no morirían de sed, que podían limpiar, que podían plantar el maíz que traía. Por primera vez en semanas, una chispa de esperanza, pequeña y terca, se encendió en su pecho. Las primeras semanas fueron una batalla de sol a sol. Mientras Mateo cuidaba a Sofía y Leo en un pequeño corral improvisado, Elara se dedicó a la tarea titánica de hacer habitable la ruina. Con sus propias manos, acarreó agua del pozo, hizo lodo y paja, y comenzó a resanar las grietas de la cocina usando las técnicas que recordaba de su abuela. No era un trabajo fino, era un remiendo de supervivencia. Desbrozó el patio con el machete hasta que sus manos sangraron, y logró reparar una parte del techo de esa habitación con vigas rescatadas y tejas rotas. El trabajo físico era agotador, más duro que cualquier cosa que hubiera hecho en su vida. Cada adobe que colocaba, cada golpe de machete contra la maleza, era un golpe contra don Rafael Montenegro, contra la injusticia, contra el miedo que amenazaba con paralizarla. El agotamiento físico era un bálsamo para su dolor emocional. Por las noches caía junto a sus hijos en las mantas, demasiado cansada para tener pesadillas, y dormía el sueño profundo de los exhaustos. Fue una tarde, mientras limpiaba la zona detrás de la troche caída, intentando despejar un pedazo de tierra para sembrar los frijoles, que su coa golpeó algo sólido. Pensó que era una gran piedra, común en esa tierra.
Pero el sonido fue sordo, no como el de la roca. Se arrodilló apartando la tierra húmeda y las raíces. Vio madera, madera oscura, casi petrificada. Con cuidado, usando el machete como palanca, desenterró el objeto. Era un cofre pequeño, no más grande que una caja de herramientas, reforzado con bandas de hierro oxidadas. Un candado antiguo, casi desintegrado por el óxido, lo mantenía cerrado. El ara lo arrastró con dificultad hasta la cocina. Pasó casi una hora intentando abrirlo. Finalmente, usando una piedra pesada y la punta de la coa, logró destrozar las bisagras corroídas. Dentro, envueltos en un paño engrasado que olía a humedad y tiempo, había varios bultos de tela. Los abrió con manos temblorosas. Eran monedas de plata, grandes y pesadas, patacones de una época que no reconoció. No eran miles, pero sí suficientes para comprar comida durante un año, quizás 2. Su corazón latía tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. Pero debajo de las monedas había algo más. Un pequeño libro de cuentas, encuadernado en cuero rígido y seco, y un fajo de papeles amarillentos atados con un cordón de ixtle. El ara abrió el libro de cuentas con manos temblorosas, mientras Mateo la observaba en silencio, entendiendo la gravedad del momento. La caligrafía era intrincada, elegante pero apretada, hecha con una tinta que se había desvaído a un tono sepia. Las primeras páginas eran difíciles de descifrar bajo la luz temblorosa de la vela. Eran anotaciones de la tía abuela de Javier, doña Inés. Diario de Inés Ferreira, comenzaba. Año de 1898. La tía bruja. El ara sintió un escalofrío que no era por el frío de la sierra. ¿Por qué Inés Ferreira habría enterrado esto? ¿Y qué más contenían esos papeles? Esa noche, después de que los niños finalmente se durmieron, agotados, el ara se sentó envuelta en su rebozo y comenzó a leer. El libro no era un diario personal de sentimientos, sino un registro meticuloso. Pero no era de brujería, era de agua. Doña Inés no era una bruja, era una ingeniera de la tierra, una curandera que entendía los flujos de la montaña. El libro detallaba los veneros, los ojos de agua, los arroyos subterráneos que nutrían todo el valle. Mencionaba rutas de riego, derechos de paso y convenios antiguos entre las comunidades indígenas y los primeros hacendados. Había referencias constantes a la familia Montenegro, pero no como amigos. Las anotaciones de Inés hablaban de el joven Montenegro, el abuelo de don Rafael, y sus intentos por desviar la sangre de la tierra. Hablaba de cómo había secado deliberadamente las milpas de los pueblos de abajo al represar un manantial que no le pertenecía. Pero lo que más inquietó a el ara fueron las referencias repetidas a un título primordial y a la herencia del agua. Inés escribía en un lenguaje a veces claro y a veces enigmático. Guardé el corazón del valle donde solo la sed puede encontrarlo. El papel habla, pero la tierra grita. Una entrada específica, fechada en 1915, en plena revolución, capturó su atención. Los montenegros se creen dueños por la fuerza. Creen que el fuego borró su deuda. Pero el papel se quema, la tinta se guarda. Lo que está bajo la santa patrona de la sed vigilará hasta que uno de sangre justa regrese. Le di pistas a mi sobrino, pero es un hombre débil, temeroso. Cuando llegue el momento, la tierra misma reclamará lo suyo. El ara releyó ese párrafo 5 veces. Pistas a mi sobrino, el padre de Javier. Y hablaba de algo escondido bajo la santa patrona de la sed. Miró por el hueco de la ventana hacia la ermita en ruinas, a la cruz de hierro caída. La ermita. Tenía que ser la ermita. De repente, las piezas encajaron con una claridad dolorosa. Javier, sus viajes nocturnos, su obsesión con los derechos y los papeles. Él no estaba huyendo de una deuda. Él estaba buscando esto. Estaba buscando la prueba de que don Rafael Montenegro era un ladrón, que la riqueza de su familia se basaba en el robo del agua de toda la región. El préstamo era una mentira, una trampa para matarlo y justificar el despojo de la última propiedad de los Ferreira. Esta ruina,
el único lugar que Montenegro no controlaba y que por alguna razón codiciaba. El Ara sintió náuseas. No estaba sola en una montaña abandonada. Estaba en el epicentro de un secreto mortal. Apagó la vela de golpe y se acurrucó junto a sus hijos, el libro de cuentas apretado contra su pecho. Lo que no vio fue que, en la cresta del cerro opuesto, un hombre montado a caballo, envuelto en un zarape oscuro, había estado observando esa diminuta luz en la casa abandonada durante casi una hora. El hombre espoleó a su caballo y desapareció en la oscuridad. A la mañana siguiente, el Ara despertó antes de que el sol tocara la sierra, con una determinación gélida que había desplazado al miedo. Su propósito ya no era solo sobrevivir, era entender y quizás vengar. Le dio a Mateo, su hijo mayor, la tarea más importante de su corta vida. Cuida a tus hermanos, no salgan de este cuarto por nada del mundo. Atranca la puerta con esa viga y no le abras a nadie, ni siquiera a mí, hasta que escuches mi voz 3 veces. El niño asintió, sus ojos oscuros llenos de una seriedad impropia de su edad. El Ara tomó el machete y la coa, y con el libro de doña Inés guardado bajo su rebozo, caminó a través de la maleza húmeda de Rocío hacia la ermita en ruinas. La construcción era apenas un esqueleto. Las paredes de piedra de río, unidas con una argamasa antigua, se mantenían en pie, pero el techo había desaparecido hacía mucho tiempo. La puerta de madera pesada se había podrido y colapsado hacia adentro, bloqueando parcialmente la entrada. El Ara tuvo que usar la coa para romper y apartar los restos de madera podrida y poder entrar. El interior era diminuto y olía a tierra mojada y musgo. No había bancos, solo piedras caídas. El suelo era de lajas de piedra irregulares, cubiertas de maleza que crecía entre las grietas. Al fondo, un simple bloque de cantera servía como altar, y sobre él, la cruz de hierro que había visto caída estaba en realidad rota por la mitad, su base aún anclada a la piedra. El Ara caminó despacio, sus guaraches haciendo un sonido suave sobre la piedra. Si había algo escondido, ¿dónde estaría? Pasó las manos por las paredes, sintiendo la humedad y las piedras sueltas. Golpeó el suelo con el mango de madera de la coa, escuchando el sonido. Sólido, sólido, sólido. Todo parecía macizo. Estaba a punto de rendirse, pensando que había malinterpretado el diario, cuando notó algo en el bloque del altar. No era una cruz o un símbolo cristiano. En la base, casi oculto por el musgo, había un grabado. Era un glifo que había visto en las piedras del río, una espiral, el símbolo mixteco para el agua en movimiento, la serpiente de agua, la santa patrona de la sed. Se arrodilló y empujó el bloque del altar. Pesaba una enormidad. Era una sola pieza de cantera. No se movió. Desesperada, usó la punta de metal de la coa, encajándola en una grieta entre la base del altar y la laja del suelo. Usó la herramienta como palanca, poniendo todo el peso de su cuerpo, sus músculos gritando por el esfuerzo. La piedra rechinó, y luego, lentamente cedió, raspando contra el suelo. Se movió lo suficiente para revelar un borde. Debajo no había tierra, había un hueco. Con un último esfuerzo, logró girar la piedra sobre uno de sus lados, revelando un agujero oscuro y cuadrado excavado en el suelo rocoso de la sierra. Y dentro de ese agujero había una petaca, un baúl grande de cuero grueso, casi negro por el tiempo, reforzado con herrajes de latón que el verdín había vuelto verdes. El corazón de el Ara golpeaba tan fuerte contra sus costillas que le dolía. Con manos temblorosas, se inclinó y tiró de las correas de cuero. Estaban resecas, pero aguantaron. Con dificultad sacó el baúl del agujero. No estaba cerrado con candado, sino con gruesas hebillas de latón. Las abrió con dificultad, el metal rígido por la falta de uso. Levantó la pesada tapa. Lo que vio la dejó sin aliento. El baúl estaba lleno de documentos, rollos de pergamino atados con cintas rojas, libros de contabilidad más grandes que el de doña Inés, y mapas
mapas antiguos dibujados a mano sobre piel de venado. Clara cayó sentada sobre las piedras frías, incapaz de procesar la magnitud de lo que tenía frente a ella. Aquello no era una fortuna en oro, era algo más peligroso, era el poder de destruir a la familia más temida de la región. Podía tomar esos documentos, bajar al pueblo y... ¿Y qué? ¿Entregarlos a la autoridad? ¿Al presidente municipal que comía en la mesa de don Rafael? ¿Al juez de la comarca que era su primo segundo? Se dio cuenta de que estos papeles no eran una salvación, eran una sentencia de muerte. Con manos que no dejaban de temblar, el Ara recogió uno de los rollos de piel de venado. Lo extendió sobre el suelo de piedra. Era un mapa detallado de la sierra, pero no marcaba pueblos ni caminos, marcaba venas. Eran los ríos subterráneos, los manantiales, los ojos de agua. Vio su rancho, la sombra, y de él nacía una línea azul gruesa que bajaba hasta el valle. Estaba etiquetado como el corazón del valle, y luego vio las marcas en tinta roja, un dique, un desvío, un canal subterráneo que llevaba esa línea azul directamente a las tierras de la hacienda Montenegro. Doña Inés lo había documentado todo. El robo del agua que había convertido el valle fértil en un secarral y había hecho a los Montenegro dueños de la vida y la muerte de la gente. Entonces encontró el documento principal. No era un pergamino, era un papel grueso, casi cartón, con un sello de cera rojo, roto pero visible. El título primordial de la comunidad. Una concesión de la corona española, fechada en 1640, que otorgaba a las comunidades originarias del valle el derecho perpetuo al uso del agua de El Corazón del Valle, y nombraba a la familia Ferreira, sus primeros aliados, como guardianes del agua. Era la prueba irrefutable de que la tierra y el agua no pertenecían a los Montenegro, pero fueron los papeles más recientes los que hicieron que la sangre de el Ara se helara en sus venas. Eran cartas intercambiadas entre Javier, su esposo, y don Rafael Montenegro. La primera era de Javier, escrita con su letra clara de maestro, solicitando una reunión para discutir los derechos de agua de las comunidades basados en documentos históricos encontrados. La respuesta de Montenegro era cortés, pero fría. La tercera carta era de Javier, más insistente: le ruego que reconsidere, don Rafael, el daño es grande y la justicia es necesaria. Y luego la última carta de don Rafael: joven maestro, hay conocimientos que es mejor dejar enterrados. La sed es peligrosa, pero jugar con el pasado lo es más. Espero que sepa valorar la seguridad de su familia. Junto a esa carta había un pagaré falso por una cantidad exorbitante, firmado con una burda imitación de la letra de Javier. El Ara lo entendió todo: el accidente del autobús, la deuda, el despojo. Javier había encontrado el diario de Inés, tal como ella lo hizo, y había estado buscando estos documentos en la ermita. No tuvo tiempo. Don Rafael lo supo, lo interceptó, lo mató, y luego inventó la deuda para tomar posesión legal de la única propiedad que guardaba el secreto, este rancho abandonado. Y ahora ella estaba allí, con 3 niños pequeños, sola. Ella sabía la verdad, y si Montenegro sabía que ella estaba allí, no dudaría ni un segundo en terminar el trabajo. El Ara volvió a meter todo en el baúl de cuero, frenética, sus manos torpes por el pánico. Empujó el pesado bloque del altar de vuelta a su lugar, pateando tierra y maleza sobre las marcas de la palanca. Salió corriendo de la ermita, justo cuando el sol de la tarde comenzaba a teñir las nubes de un rojo enfermizo. Corrió hacia la casa, su corazón latiendo en su garganta. Y entonces se detuvo en seco. Alguien venía, un hombre a caballo. No era un campesino. Montaba un caballo fino, oscuro, y vestía bien, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. El hombre detuvo su caballo frente a la casa en ruinas, observando el humo que salía del remiendo de chimenea que el Ara había hecho. El hombre bajó del caballo con una fluidez que hablaba de costumbre y poder. Era joven, quizás de unos 35 años, y no vestía como la gente del valle.
sino con pantalones de montar y una guayabera impecablemente blanca bajo un chaleco de cuero. Su rostro era afilado, educado, pero sus ojos eran fríos como el agua del pozo. «Buenas tardes. ¿Es usted la señora Elara Martínez?» Su voz era suave, culta. «Sí, soy yo. ¿Quién pregunta?» Elara se limpió el sudor y el polvo en el delantal, colocando instintivamente su cuerpo entre el hombre y la entrada a la cocina donde estaban sus hijos. El hombre se quitó el sombrero con una reverencia cortés. «Mi nombre es Román Vélez. Soy ingeniero. Soy el nuevo supervisor de la Comisión de Aguas del Valle de Oaxaca. Estoy revisando los registros de propiedad y los derechos de agua en toda la sierra. Y debo admitir, me sorprendió saber que alguien se había mudado a la sombra después de tantos años, especialmente una señora sola con familia». Elara estudió al hombre. Su visita no tenía sentido. La Comisión de Aguas nunca se había preocupado por la gente de la sierra. «Como puede ver, ingeniero, solo estoy tratando de limpiar un poco». «No tenemos a dónde más ir». El ingeniero Vélez asintió, sus ojos barriendo la ruina con una mirada rápida y evaluadora. «Entiendo. Tiempos difíciles. Si necesita ayuda, no dude en contactar a las autoridades en el valle, aunque, perdone mi indiscreción, señora Martínez, pero usted debe saber que esta propiedad tiene una historia controversial. La antigua dueña, Inés Ferreira, era una figura complicada. Se decía que tenía sus propias ideas sobre cómo debía repartirse el agua. Ideas que no siempre estaban alineadas con la ley. Elara sintió el libro de Inés, escondido bajo su rebozo, como si fuera una brasa ardiendo contra su piel. «Mi esposo nunca habló de ella. Solo sé que era su tía abuela y que murió hace mucho tiempo. No sé nada de sus actividades». El ingeniero Vélez sonrió, una sonrisa delgada que no llegó a sus ojos. «Ya veo. Bueno, es solo que a veces, en estas propiedades antiguas, la gente encuentra cosas, papeles viejos, mapas, títulos que ya no tienen validez. Si usted llegara a encontrar algo así, cualquier documento relacionado con el agua o los linderos, sería su deber ciudadano entregármelo inmediatamente. Esos papeles solo causan conflictos y confunden a los campesinos». Elara forzó una sonrisa, aunque sentía las rodillas débiles. «Ingeniero, si encontrara algo más que piedras y alacranes, se lo haría saber. Pero hasta ahora, lo único que he encontrado es trabajo y miseria». El ingeniero Vélez la miró fijamente por un largo segundo, como si sopesara sus palabras. «Excelente. Bueno, no le quito más su tiempo. Solo quería presentarme y desearle suerte. Estaré en la región supervisando el nuevo proyecto del dique para don Rafael Montenegro. Que tenga buena tarde». Montó su caballo con agilidad y se giró para irse. Pero justo antes de que el sendero lo ocultara, Elara vio cómo detuvo al caballo y giró la cabeza, mirando fijamente, más allá de la casa, hacia las ruinas de la pequeña ermita de piedra. Fue una mirada larga, calculadora y precisa, y luego se fue. Elara corrió adentro y atrancó la viga. Se recargó contra la pared, su corazón golpeando con fuerza. No había sido una visita de cortesía. Él sabía, o sospechaba, el nuevo proyecto del dique. Estaba trabajando para Montenegro. El gobierno y el ladrón eran la misma persona, y ambos estaban buscando los papeles que ella ahora tenía escondidos. Esa noche, Elara no durmió. El silencio de la sierra ya no era pacífico, estaba lleno de amenazas. Cada crujido de la madera vieja, cada ulular de una lechuza, le sonaba a un espía de Montenegro. Sabía con certeza que el ingeniero Vélez regresaría, y no sería con cortesías. Él era el perro de caza de don Rafael, enviado a olfatear el rastro de los documentos que Javier había estado buscando. Y ella, al instalarse allí, había encendido una luz en la oscuridad, atrayendo su atención. Estaba atrapada. No podía bajar al valle. Sería como caminar hacia la boca del lobo. No podía confiar en nadie, ni en la policía, ni en el municipio. Todos eran peones de don Rafael, comprados con el agua que él robaba. Necesitaba ayuda, pero ¿de quién?
Del padre Ignacio, que temblaba solo de mencionar el nombre de Montenegro. Estaba sola, con 3 niños pequeños, sentada sobre un secreto que podía derribar un imperio o matarlos a todos. Pasaron 2 días, 2 días de un terror sordo. Elara intentó mantener una rutina para sus hijos, pero trabajaba con el machete en una mano y el miedo en la garganta. No se alejaba más de 20 pasos de la casa. Mateo, su hijo mayor, se había vuelto sus ojos y oídos, vigilando el sendero con una seriedad que le rompía el corazón a Elara. Al tercer día, mientras el sol comenzaba a bajar, sucedió algo. No hubo sonido de caballo ni pasos en el sendero. Simplemente, de un momento a otro, una figura estaba allí, de pie en el borde del patio que Elara había despejado. No era el ingeniero. Era una mujer anciana, increíblemente vieja, con la piel como un mapa de arrugas profundas y el cabello blanco trenzado en 2 largas cuerdas que le llegaban a la cintura. Vestía un huipil oscuro, bordado con símbolos que Elara no reconocía, y estaba descalza. Había aparecido desde la dirección de la cañada, no del camino. Elara alzó el machete, su corazón en la garganta. La anciana levantó una mano, sus dedos cubiertos de anillos de plata y turquesa. «Guarda el filo, niña. No vengo a lastimarte. Vengo a ver a la que vive en la casa de Inés». Elara bajó el machete lentamente, pero no lo soltó. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe ese nombre?» La anciana se acercó, sus ojos oscuros y penetrantes. «Mi nombre es Xochitl, y conocí a Inés Ferreira. Fui su aprendiz. Ella fue la guardiana del agua, y yo soy la guardiana de su memoria. Te hemos estado observando desde que llegaste. Vimos la carreta, vimos al ingeniero». Elara sintió un escalofrío. «¿Vimos?» «La montaña tiene muchos ojos, niña. El ingeniero no vino a ver el agua, vino a oler el miedo, y lo encontró en ti». En ese momento, Elara supo que esta mujer no era de Montenegro. Había una autoridad en ella, una conexión con la tierra que la hacía inmune al miedo que paralizaba al valle. Era una aliada inesperada. Las lágrimas que había contenido durante semanas brotaron. «Señora, por favor, estoy tan asustada. Mi esposo, él». Elara, rota y desesperada, la llevó adentro de la cocina de adobe y mientras sus hijos dormitaban, le contó todo. Le contó del diario, de la ermita, del baúl de cuero y los documentos. Le contó de la carta de Montenegro y del accidente de Javier. Doña Xochitl escuchó en silencio, su rostro impasible, asintiendo lentamente mientras partía unas hierbas secas que sacó de su morral. Cuando Elara terminó, temblando, la anciana la miró fijamente. Sabía que Inés lo había guardado bien. «Esos papeles son el corazón de nuestra gente, la prueba del robo que secó a nuestros pueblos de la Mixteca. Tu esposo era un hombre valiente, pero tonto. Creyó que un papel podía ganar contra la pólvora. Don Rafael no solo sabe que estás aquí, ahora sabe que sabes, y no descansará hasta tener esos papeles y silenciarte a ti y a tus hijos para siempre. Estás en un peligro que apenas puedes concebir, niña. El ingeniero volverá, y no vendrá solo. ¿Qué hago, doña Xochitl? ¿Qué puedo hacer?» La voz de Elara era un susurro roto. «Si entrego los documentos a la autoridad, me matan y los queman. Si me quedo callada, Montenegro vendrá por mí de todos modos. Y si intento usar los documentos para, no sé, chantajearlo, soy solo una mujer con 3 hijos. Él es un cacique. Me aplastará como a un insecto». Doña Xochitl puso sus manos secas y fuertes sobre las de Elara, deteniendo su temblor. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad ancestral. «Hay una cuarta opción, niña. Una que Inés habría aprobado. Es la opción de la montaña. Es la única que te dará justicia y al mismo tiempo te mantendrá con vida, y es la única que salvará a nuestros pueblos». Elara la miró sin comprender. «¿Cuál?» «Tú usas esos documentos como tu escudo, como una víbora de cascabel usa su sonido. Pero no los usas contra Montenegro directamente. No todavía. Primero, usas el otro secreto de Inés. Usas su conocimiento para darles a los pueblos
lo que Montenegro les robó. Usas el agua. El ara frunció el ceño. No entiendo. ¿Qué otro secreto? El agua está controlada por él. Doña Xochitl sonrió por primera vez, una red de arrugas que se movían con sabiduría. Él controla el dique, el que todos ven, pero Inés conocía las venas subterráneas. En ese diario que encontraste, y en los mapas que están en la ermita, está la clave. Hay un antiguo desvío, un bypass que los ancestros usaban en tiempos de sequía. Inés lo registró. Es un canal subterráneo que Montenegro no conoce, o que cree destruido. Si tú con esos mapas puedes encontrar ese antiguo canal y reabrirlo, aunque sea un poco, si puedes devolverle el agua al arroyo seco del valle, ganarás más que el respeto. Ganarás un ejército. Los pueblos sedientos te protegerán. Un hacendado no se atreverá a tocar a la mujer que les devolvió la vida, a la nueva guardiana del agua. Tu donativo no será plata, será la vida misma. Y entonces, cuando estés protegida por la gente, usaremos los documentos. ¿Y cómo hago eso sin que me descubran? ¿Cómo convenzo a la gente? La anciana se puso de pie, su pequeña estatura llenando la habitación. Deja eso a la montaña. Yo soy el eco. Conozco a los líderes de las comunidades de abajo, los agentes municipales, los comisariados ejidales, hombres y mujeres que odian a Montenegro en silencio, que ven sus milpas morir y a sus hijos irse al norte. Yo llevaré tu palabra. Y mientras tú buscas la forma de abrir el agua, yo prepararé a la gente para recibirla. Y para defenderte. Así comenzó el pacto. Doña Xochitl desapareció tan silenciosamente como había llegado, convirtiéndose en una sombra entre los ocotes. Mientras tanto, el ara, ahora con un propósito aterrador pero claro, comenzó su verdadero trabajo. De día seguía su rutina de supervivencia, despejando la maleza, reparando la casa, cuidando a sus hijos, siempre con Mateo vigilando el sendero. Pero de noche, a la luz de una sola vela, se encerraba en la cocina y desplegaba los mapas de piel de venado y el diario de Inés. Se convirtió en una estudiosa de la tierra, una geóloga autodidacta, aprendiendo a leer las curvas de nivel, las anotaciones sobre tipos de roca y los flujos ocultos que Inés había documentado. Eran semanas de un miedo intenso y una concentración febril. Durante ese tiempo, las visitas indeseadas comenzaron, tal como Xochitl había predicho. Primero fue uno de los capataces de Montenegro, un hombre corpulento con ojos de pistola, que llegó a caballo con el pretexto de ver si la señora necesitaba ayuda con algún trabajo pesado. El ara, con Leo en brazos y Sofía escondida tras sus faldas, rehusó con firmeza pero con educación. Agradezco, pero podemos solos. El hombre la miró con insolencia, sus ojos evaluando la pobreza de la casa, y se fue riendo. Después del capataz, vino la hipocresía. Una mujer del valle, doña Carlota, conocida por su piedad y sus obras de caridad, llegó en una carreta fina, algo nunca visto en esa vereda. Traía una canasta con pan de yema y ropa usada para los niños. ¡Ay, hijita, qué barbaridad!, arrullaba, su voz empalagosa. Vivir en estas condiciones. Don Rafael Montenegro está tan preocupado por ustedes. Me mandó personalmente a ver en qué podemos ayudar, a traerles un poco de consuelo cristiano. Pero sus ojos pequeños y rápidos no eran piadosos, eran tasadores. Recorrieron la pobreza de la cocina, la ropa remendada de el ara, los rostros pálidos de los niños. Sus preguntas eran suaves, pero afiladas como navajas. ¿Y cómo le haces con el agua, pobrecita? ¿El pozo te da? ¿Y la ermita? Suspiró santiguándose. Un lugar tan santo, ahora en ruinas. Doña Inés era muy devota, dicen. ¿No has encontrado, no sé, algún cáliz antiguo, algunos papeles de la iglesia? A veces dejan cosas de valor entre las piedras. El ara sintió el veneno bajo la miel. Agradeció el pan, pero su voz fue firme. No, doña Carlota, la ermita está llena de nidos de víboras y alacranes. No me atrevo a entrar y mis hijos tienen prohibido acercarse. Lo único que hay allí es peligro.
La sonrisa de doña Carlota se tensó visiblemente por una fracción de segundo. Dejó la canasta y se fue, su caridad cumplida, su misión fracasada. Pero la visita más aterradora ocurrió 2 noches después. Fue un silencio lo que despertó a Elara. Mateo la estaba sacudiendo, sus ojos enormes en la oscuridad. «Mamá», susurró, «hay hombres». Entonces ella los oyó. No eran los pasos sigilosos de un animal, eran botas pesadas crujiendo la gravilla del patio y el murmullo de voces masculinas. Elara se levantó de un salto, su corazón golpeando su garganta. Se arrastró hasta la esquina donde guardaba la vieja escopeta de un solo tiro que Javier usaba para cazar conejos. Estaba oxidada, pero la había limpiado y cargado. Mirando por una grieta en el adobe, vio a 2 hombres. Eran los capataces de Montenegro. La luna iluminaba el metal de una barreta de hierro que uno de ellos llevaba. No estaban siendo sigilosos. Caminaron directamente hacia la ermita. Elara escuchó el sonido metálico de la barreta golpeando la piedra, seguido de gruñidos de esfuerzo. «Maldita sea, no se mueve», siseó uno. El ingeniero juró que estaba bajo el altar. Frustrados, giraron sobre sus talones y miraron hacia la casa. La viuda debe saber cómo. Caminaron hacia la cocina y uno de ellos pateó la viga que atrancaba la puerta. La madera crujió. Fue entonces cuando Elara metió el cañón de la escopeta por una pequeña tronera en la pared. Apuntó al cielo y apretó el gatillo. El estampido fue ensordecedor, un trueno que rebotó por toda la cañada. Los hombres maldijeron, sorprendidos por la resistencia, y huyeron hacia la oscuridad del monte. A la mañana siguiente, Elara fue a la ermita con el machete en la mano. Su sangre se heló. Había marcas profundas y frescas alrededor de la base del altar. Muescas donde habían intentado meter la barreta para hacer palanca. El ingeniero Vélez no solo sospechaba, sabía exactamente dónde buscar. La situación era insostenible. Ya no vendrían a espiar, vendrían a tomarlo por la fuerza. Esa misma tarde, Elara subió a la loma más alta, al maguey seco que marcaba el inicio de su propiedad, y ató una tira de tela roja de su rebozo, la señal que doña Xochitl le había indicado. Al atardecer del día siguiente, la anciana emergió de la niebla. Pero esta vez no venía sola. La seguían 2 hombres. Uno era tan viejo como ella, con un rostro como de corteza de árbol y el bastón de mando plateado que lo identificaba como el comisariado ejidal de San Pedro Mártir, un pueblo vecino que aún resistía a Montenegro. El otro era un hombre joven, fuerte, silencioso, con la mirada fiera de un protector. Doña Xochitl los presentó en voz baja. «Elara, este es don Anselmo, la autoridad de la tierra de San Pedro. Y este es David, su topil de confianza. Te vieron. El ingeniero está moviendo a su gente. Ya no puedes esconderte. La montaña nos ha dicho que es hora de actuar». Don Anselmo, el comisariado ejidal, habló con una voz grave, un murmullo que parecía salir de la tierra misma. «Señora Elara, Xochitl nos ha contado. Lo que usted guarda no es un secreto, es un testamento. Pero la gente de Montenegro ya no está jugando. Están listos para tomarlo. Necesitamos ver esa prueba. Necesitamos saber con qué arma vamos a pelear». Elara asintió, su decisión tomada. No había vuelta atrás. Llevó a los 3 a la ermita en ruinas. El sol se ponía, bañando las piedras en una luz cobriza. «David, vigila el sendero», ordenó don Anselmo. El joven asintió y desapareció entre los árboles como un venado, volviéndose invisible. Con la ayuda de don Anselmo, Elara usó la barreta que habían olvidado los capataces para hacer palanca en el pesado altar de piedra. El bloque se movió con un quejido. Debajo el hueco oscuro y el baúl de cuero. Lo sacaron con esfuerzo. De vuelta en la cocina, con sus hijos mirando asombrados y en silencio desde un rincón, Elara extendió los documentos sobre la mesa de madera tosca. Desenrolló el título primordial de 1640. Don Anselmo y doña Xochitl se inclinaron sobre él. El anciano comisariado pasó sus dedos callosos sobre el sello de cera y la caligrafía antigua. Sus ojos se llenaron de una emoción reverente. «Dios mío», susurró, es verdad.
lo que contaban los abuelos, el título primordial, la cédula real. Miró a Elara con una seriedad que la atravesó. Señora, esto es dinamita pura. Con esto, no solo probamos el robo del agua, probamos que todo el valle les pertenece a las comunidades. La hacienda de Montenegro está construida sobre tierra robada, usando agua robada. Esto puede destruirlo, pero su rostro se ensombreció. Es 1000 veces más peligroso de lo que imaginamos. Si Montenegro sabe que esto existe, no enviará a 2 hombres, enviará un ejército. Quemará el rancho con ustedes adentro. Lo sé, dijo Elara, su voz firme. Por eso los llamé, y por eso encontré esto. Extendió uno de los mapas de piel de venado. El diario de Inés habla de un desvío, Xochitl. Aquí está, el canal de la serpiente. Es un túnel antiguo, tallado en la roca que capta el agua del corazón del valle antes de que llegue al dique principal de Montenegro. Ha estado bloqueado por un derrumbe durante 80 años. Don Anselmo la miró, sus ojos agudos. Y tú propones. Yo propongo que lo abramos. Hubo un silencio denso. Fue doña Xochitl quien habló, su voz como un siseo. Es el plan de la montaña. Es la única forma. Don Anselmo asintió lentamente. De acuerdo, este es el plan. Yo me llevaré los documentos originales esta misma noche, el título primordial, las cartas, los mapas principales. Tengo contactos en la diócesis en Oaxaca, gente que odia a Montenegro y que trabaja con los defensores de derechos indígenas. Ellos guardarán esto en una bóveda donde ni el diablo pueda encontrarlo. Son intocables. Usted, Elara, se quedará con el diario de Inés y una copia del mapa del canal. ¿Y Montenegro cuando se entere?, preguntó Elara. No se lo diremos. Se lo mostraremos, dijo don Anselmo. David se quedará aquí. Él la protegerá a usted y a sus hijos. Él es un hombre de la montaña. Conoce cada cueva, cada sendero. Mientras él esté aquí, estarán seguros. Su trabajo, Elara, con la ayuda de David, es limpiar ese derrumbe y abrir el canal. Será un trabajo duro, de días. ¿Y entonces?, preguntó ella. Entonces, dijo Xochitl, cuando el agua comience a fluir por el arroyo seco de San Pedro, yo estaré allí. Y levantaré a los pueblos. Ese será nuestro anuncio. Y veremos si Montenegro se atreve a atacar a la mujer que tiene el título primordial en un lugar seguro, y que acaba de devolverle el agua a 2000 familias. Y así se selló el pacto. Esa misma noche, bajo una luna apenas visible, don Anselmo envolvió los preciosos documentos en gruesos ayates y los cargó en un morral de Ixtle, desapareciendo en la sierra como un fantasma. David, el joven topil, se quedó. No habló mucho, su presencia era su lenguaje. Se instaló en la troje en ruinas, desde donde podía vigilar la casa y los 2 senderos que llevaban al rancho. Su presencia silenciosa fue un bálsamo para el miedo de Elara. Por primera vez, sintió que no estaba completamente sola. Al día siguiente, comenzó el trabajo más peligroso. El mapa de Inés indicaba que la entrada al canal de la serpiente estaba a medio kilómetro de la casa, en el fondo de una cañada estrecha y ahogada por la vegetación. David y Elara fueron al amanecer, dejando a Mateo a cargo, con instrucciones estrictas de esconderse si oía algo. Encontraron el lugar, una pared de roca cubierta de musgo y raíces. Parecía sólido, pero el mapa de Inés era preciso. Detrás de una cortina de enredaderas había una grieta, y detrás de la grieta un túnel bajo, apenas lo suficientemente alto para que un hombre pasara a gatas, lleno de tierra y piedras. El derrumbe. Durante los siguientes 4 días, trabajaron como topos. David, con su fuerza implacable, rompía las piedras más grandes con una barreta, mientras Elara, más pequeña y ágil, se metía en el túnel y sacaba la tierra y las piedras más pequeñas en un canasto. Trabajaban en silencio, solo con el sonido de la barreta contra la roca y su propia respiración agitada. Era un trabajo brutal, agotador, que les dejaba las manos sangrando y los músculos temblando. David le enseñó a Elara a escuchar la montaña,
a distinguir el sonido del viento del de un caballo a lo lejos. 2 veces, él levantó la mano, y ambos se congelaron, ocultos en la maleza, mientras los capataces de Montenegro pasaban por la cresta del cerro, buscándolos. Mientras tanto, en los valles de abajo, en San Pedro Mártir y San Dionisio, doña Xochitl hacía su propio trabajo. Iba de casa en casa, hablando con las mujeres en el fogón, con los hombres en la milpa. No hablaba de Elara ni de documentos, hablaba en el lenguaje del mito, hablaba de una antigua profecía. El corazón del valle ha estado dormido, susurraba. La guardiana de la casa de Inés ha regresado. La montaña está despertando. El agua recuerda su camino. Estén listos. Miren el arroyo seco. Un murmullo de esperanza más poderoso que cualquier ejército comenzó a recorrer los pueblos sedientos. La gente comenzó a mirar el cauce polvoriento del río, no con resignación, sino con una expectativa que no habían sentido en generaciones. En el 4.º día de trabajo, cuando Elara creía que sus brazos no podían levantar una piedra más, la barreta de David golpeó algo y el sonido cambió. No fue el golpe sordo de la roca, sino un clac hueco. «Quítate», ordenó él. Con un esfuerzo monumental, apoyó la barreta e hizo palanca. Una gran laja de piedra, que había sido la clave del derrumbe, se movió. Y entonces lo oyeron. Primero un goteo, luego un murmullo, y finalmente el sonido glorioso del agua corriendo en la oscuridad, encontrando el canal que había estado seco durante 80 años. El agua, liberada del corazón del valle, se precipitaba ahora hacia el arroyo seco de San Pedro. Habían abierto la vena. Elara se apoyó contra la pared de la cañada, llorando en silencio. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de algo que no había sentido en un año, eran lágrimas de poder. David la miró. Su rostro usualmente impasible se relajó en una pequeña sonrisa. «Ya está hecho, señora. Ahora volvamos a la casa. Rápido. Lo oirán». No tuvieron que esperar mucho. El agua tardó un día en serpentear por el cauce polvoriento y llegar a San Pedro Mártir. Cuando llegó, como doña Xochitl había prometido, fue un evento. La gente, que había estado vigilando el río seco con una esperanza susurrante, vio el primer hilo de agua oscura y gritó. Las campanas de la pequeña iglesia repicaron, no por una misa, sino por un milagro. Al anochecer, el arroyo llevaba un flujo constante y limpio. Al día siguiente, Elara recibió la visita que esperaba. No fue el ingeniero Vélez, fue el mismo don Rafael Montenegro. Llegó en una camioneta que apenas cupo por el sendero, seguido por el ingeniero Vélez en un jeep y 2 camionetas más llenas de sus capataces armados. Elara los esperó en el patio despejado, frente a su cocina remendada. David estaba estratégicamente posicionado en las ruinas de la Troje, invisible entre las sombras y el adobe, con un rifle viejo pero bien aceitado. Don Rafael bajó de su camioneta. Era un hombre corpulento, de rostro enrojecido, acostumbrado a dar órdenes y no a ser desafiado. No hubo cortesías. «¿Usted?», escupió, su voz llena de incredulidad y furia. «Una viuda miserable en una pocilga. ¿Usted cree que puede robar mi agua?» Elara lo miró fijamente, sintiendo el frío del cañón del rifle de David apuntando desde las sombras, pero su voz era tranquila. «Buenos días, don Rafael. No es su agua, y yo no la robé. Solo la devolví a su cauce original. El agua, como las almas, recuerda dónde pertenece». Los ojos de Montenegro se entrecerraron. Vio el cambio en ella. Esta no era la mujer asustada que había huido del pueblo. «¡Insolente! Esa agua es mía por concesión federal. Lo que usted hizo es un crimen. Está interfiriendo con mi propiedad». «Yo también tengo papeles, don Rafael», dijo Elara suavemente. «Papeles muy, muy antiguos. Papeles que cuentan una historia diferente. Papeles que dicen a quién pertenece realmente este valle». El rostro de don Rafael se puso pálido bajo el enrojecimiento. El ingeniero Vélez dio un paso al frente. «Señora Martínez, está cometiendo un grave error. Le exigimos que cierre ese canal de inmediato. Lo que ha encontrado, esos papeles viejos, no tienen validez legal. Solo le traerán muerte».
Quizás, respondió el Ara, sin apartar la mirada. Pero he aprendido algo viviendo aquí. He aprendido que la memoria es poderosa, y he tomado la precaución de preservar muy bien esa memoria. La he guardado en muchos lugares seguros, lugares muy lejos de aquí, lugares a los que sus hombres nunca llegarán, memorias que solo serán compartidas si algo, cualquier cosa, me pasa a mí, o a mis hijos. Hubo un silencio denso y pesado. Montenegro y el ingeniero entendieron la amenaza. No era solo un papel, estaba atado a su vida. «Usted está loca», siseó Montenegro. «La gente de San Pedro está celebrando, don Rafael. Están limpiando sus canales de riego por primera vez en 30 años. ¿Qué cree que harían si la mujer que les trajo el agua desapareciera? ¿Qué cree que harían si, justo después de mi desaparición, esos papeles sin validez aparecieran en la capital, en los periódicos, en la diócesis?» Don Rafael la miró con odio puro. Era un jaque mate. «Es una pena que su esposo no fuera tan listo como usted», dijo Vélez con veneno. «Mi esposo era un hombre bueno que creía en la justicia», respondió el Ara. Yo solo creo en mis hijos. Ya aprendí que la información es como el agua. Solo es útil cuando fluye y cuando se usa con sabiduría. Y ahora, por favor, retírense de mi propiedad». Montenegro la fulminó con la mirada, se dio la vuelta y subió a su camioneta, dando un portazo. Partieron levantando una nube de polvo y rabia impotente. Cuando la nube de polvo se disipó, el Ara se recostó contra el pilar de adobe de su cocina, sus piernas finalmente cediendo. Temblaba de pies a cabeza. David emergió de las ruinas de la Troje, el rifle apoyado en su hombro. Se acercó y la miró con un respeto que no había visto antes. «Estuvo bien, señora Elara. Entendieron el mensaje. Entendieron que usted no es como su esposo. Usted sabe pelear con las armas de ellos». «Estaba aterrada», susurró ella. «No lo demostró, y eso fue lo único que importó. Hoy, la montaña ganó». En las semanas siguientes, la vida de Elara cambió de una forma que nunca habría imaginado. David se quedó en el rancho durante un mes completo. Su presencia constante fue un mensaje claro para cualquiera que quisiera subir por el sendero. La guardiana del agua no estaba sola. Pero la verdadera protección de Elara no vino de un rifle, sino del valle. Unos días después de la visita de Montenegro, una procesión comenzó a subir la sierra. No eran capataces, era la gente de San Pedro Mártir, docenas de hombres, mujeres y niños. Llegaron en silencio, con sombreros en la mano, y se detuvieron en su patio. Don Anselmo y doña Xóchitl venían al frente. La gente traía regalos. No era oro, era maíz, frijol, gallinas, un chivo joven, plántulas de hortalizas. Traían herramientas, tejas, vigas, y sobre todo traían sus manos. «Señora Elara», dijo don Anselmo, su voz resonando en el patio, «usted nos ha devuelto la vida. Ahora nosotros le ayudaremos a construir la suya». Y así, lo que a Elara le habría tomado una década de trabajo solitario, la comunidad lo hizo en una semana. Los hombres, trabajando en tequio, la ayuda comunitaria sagrada, levantaron las paredes caídas de la casa, repararon el techo por completo, reconstruyeron la troje y el corral. Las mujeres limpiaron el terreno, cantando mientras sembraban una gran hortaliza. El rancho La Sombra dejó de ser una ruina y se transformó en un hogar vibrante. Elara descubrió que tenía un talento innato para la tierra, guiada por el diario de doña Inés. Con el agua ahora fluyendo cerca, el rancho abandonado se volvió fértil. Los magueyes silvestres fueron cuidados, el maíz creció alto y fuerte. Comenzó a criar sus gallinas y sus chivos. En la feria semanal de San Pedro se le dio un lugar de honor. Ya no era la viuda pobrecita, era doña Elara, la guardiana. Su reputación como mujer justa y sabia creció, pero ella nunca olvidó la lección. Una vez al mes, bajaba al valle para reunirse en secreto con don Anselmo y doña Xóchitl. Ellos la mantenían informada. Los documentos originales estaban a salvo en la capital, en manos de los defensores de derechos humanos. Montenegro estaba quieto.
Había un entendimiento tácito. Mientras el Ara no publicara los papeles, él no interferiría con el agua de San Pedro. Era una paz tensa, una tregua basada en la amenaza mutua, pero era paz. 6 meses después de su llegada a la ruina, el Ara estaba en su patio, desgranando maíz con Sofía, mientras Mateo aprendía de David a poner trampas para conejos. Doña Xóchitl apareció en el sendero, esta vez acompañada por un hombre joven que el Ara no reconoció. «Hija, te presento a Miguel. Es el nuevo maestro de la escuela de San Pedro. El que teníamos se fue al norte por la sequía». El joven maestro era tímido, pero con ojos brillantes. «Doña Elara, es un honor. He oído todo lo que ha hecho. La comunidad vuelve a tener esperanza». El Ara le ofreció un atole caliente y se sentaron en la nueva banca de madera fuera de la casa, mientras el sol comenzaba a calentar la sierra. Hablaron durante horas. Miguel, el joven maestro, le contó cómo la llegada del agua había cambiado el ánimo de la gente. «No es solo el maíz, doña Elara», dijo él, sus ojos serios. «Es la dignidad. La gente vuelve a creer que un futuro es posible aquí, en su tierra». Pero luego su rostro se ensombreció. Sin embargo, el daño de tantos años es profundo. Hay tantas familias rotas. En mi escuela tengo niños que no comen bien. Hay una mujer en el pueblo, Amalia. Su esposo fue uno de los que murieron en el accidente de autobús con el suyo. Ella se quedó con 4 hijos pequeños. Nadie le da trabajo. Don Rafael la corrió de las tierras que rentaba. Y hay ancianos como los abuelos de mi alumno David, que ya no tienen familia que los cuide. Sus hijos se fueron al norte y jamás regresaron. El Ara escuchó en silencio, cada palabra resonando con su propio dolor, su propia llegada desesperada. Miró su hortaliza, ahora verde y próspera, miró sus corrales llenos. El agua fluía, tenía más de lo que necesitaba gracias al trabajo de todos. Sintió un movimiento claro y fuerte dentro de ella. No era solo empatía, era propósito. Era la continuación del trabajo de Inés, la guardiana. «Maestro Miguel», dijo ella, su voz tranquila pero segura, «me gustaría ayudar, pero darles comida hoy no resolverá su mañana. Esta tierra», dijo golpeando el suelo, «es fértil. El diario de doña Inés no solo habla de agua, habla de cómo cultivar en armonía con la montaña, de plantas medicinales, de cómo sobrevivir a las sequías. ¿Qué tal si hacemos algo más? ¿Qué tal si este rancho, La Sombra, se convierte en un lugar de aprendizaje?» Miguel la miró sin entender del todo. «Amalia, la viuda, dígale que venga, no le voy a dar caridad, le voy a dar trabajo, le pagaré un salario justo por ayudarme aquí, pero más que eso, le enseñaré a cultivar, a criar sus propios animales, a usar el conocimiento de Inés. Y las hortalizas que saquemos las usaremos para alimentar a los ancianos del pueblo, no como un regalo, sino como un producto de la escuela. Iniciaremos una cooperativa aquí mismo. El rancho es de todos los que lo trabajan». La reputación de Elara en el valle se cimentó. Ya no era solo la mujer que trajo el agua, era la maestra, un título que heredó de Javier, pero que ella redefinió. Se convirtió en el pilar que no solo desafiaba al cacique, sino que activamente reconstruía el tejido social que él había destrozado. Pasó un año. El rancho La Sombra era irreconocible. La casa estaba rodeada de terrazas de cultivo. La ermita, limpiada por la comunidad, se convirtió en una escuela-bodega donde Elara y Amalia, ahora su administradora de confianza, enseñaban a otras mujeres viudas a hacer conservas, a secar hierbas medicinales y a leer los mapas de Inés. La inauguración de la primera cosecha de la cooperativa fue un evento más grande que cualquier fiesta patronal. Don Anselmo y doña Xóchitl estaban allí. Don Anselmo se puso de pie frente a todos y levantó su bastón de mando. «Hoy honramos a doña Elara Martínez. Ella perdió a su esposo por la codicia de un hombre. Llegó aquí sin nada más que sus hijos y su valor. Y en lugar de esconderse y lamentarse, encontró el corazón de nuestra tierra y lo compartió. Nos enseñó que el agua es memoria y que la verdadera riqueza no es el oro, sino el conocimiento que se comparte y la comunidad que se une para trabajar.
El Ara, de pie junto a sus hijos, ahora sanos y fuertes, sintió las miradas de todos. Vio al ingeniero Vélez y a uno de los capataces de Montenegro, observando desde lejos en la orilla de la fiesta, incapaces de intervenir. Su mirada se cruzó con la del ingeniero. Había un odio helado allí, pero también un respeto temeroso. Ella había ganado el juego usando reglas que ellos no entendían. Después de que la fiesta comunitaria terminó y la última familia de San Pedro bajó la montaña, cuando solo quedaba el olor a copal y a comida compartida, don Anselmo se acercó a el Ara. Estaban solos en el patio con doña Xochitl, mientras el sol se ponía pintando las nubes de un color violeta profundo. «Doña Elara», dijo el anciano comisariado, su voz seria. «Hay algo más. Los defensores en Oaxaca, los que guardan el título primordial, han sido contactados. No por Montenegro, él es demasiado orgulloso. Por el ingeniero Vélez, a través de un bufete de abogados muy poderoso de la Ciudad de México». Elara sintió el frío de la sierra recorrer su espalda, a pesar del calor del fogón. «¿Qué es lo que quieren?». El anciano se tomó un momento, midiendo sus palabras. «Quieren el título, quieren el original de 1640, quieren que desaparezca. A cambio, ofrecen algo que nunca creí escuchar. Ofrecen ceder legalmente la propiedad completa de las tierras de San Pedro Mártir, escriturarlas de nuevo a nombre del ejido y una suma personal para usted, doña Elara, que es suficiente para comprar una hacienda propia». Elara se quedó en silencio, procesando la oferta. Era una victoria asombrosa, la restitución de la tierra, pero se sentía como una trampa, como el último truco del diablo. «¿Y qué opina usted, don Anselmo? ¿Y usted, doña Xochitl?». Doña Xochitl escupió una semilla al suelo. «Opino que la víbora está acorralada y ofrece su cola para salvar la cabeza». Don Anselmo asintió. «Ella tiene razón. Es la oferta de un hombre desesperado. Si aceptamos, aseguramos la tierra de San Pedro para siempre. Es más de lo que soñamos en 100 años. Pero…» La miró fijamente, sus ojos oscuros penetrantes. «Si les devolvemos el título original, perdemos nuestra arma más grande. Perdemos la espada que tenemos sobre su cuello, la prueba de que todo su imperio es robado. Él salvará el resto de su hacienda. Es su decisión, doña Elara. Usted es la guardiana». Elara miró la casa nueva que la comunidad había construido. Miró a Amalia, la otra viuda que ahora reía con Sofía, guardando las ollas. Miró a sus propios hijos, sanos y seguros por primera vez. Pensó en Javier, que había muerto por querer una justicia total, por querer exponerlo todo. Ella entendió que la justicia total a veces solo trae guerra total, una guerra que duraría décadas en tribunales y costaría más vidas. La paz negociada era mejor que una guerra ganada a medias. «Don Anselmo», dijo Elara finalmente, su voz tranquila, «tengo una contraoferta, y no tiene que ver con dinero para mí». Los dos ancianos la miraron con atención. «Dígales a esos abogados de la capital lo siguiente: aceptamos, pero el precio es mucho más alto que eso. Primero, no solo cederá las tierras de San Pedro Mártir, también cederá las tierras comunales de San Dionisio, que también están secas por su culpa. Segundo, construirá y equipará con su propio dinero la clínica del Valle que el gobierno nos ha negado por 20 años. Y tercero, esa suma que marea que me ofrece a mí. Yo no quiero ni un solo peso de ese dinero manchado». Los ojos de don Anselmo se abrieron de par en par. «Ese dinero», continuó Elara, «será puesto íntegramente en un fondo comunitario para la tierra y el agua, administrado por el ejido, para financiar esta cooperativa en la sombra y para dar capital semilla a todas las mujeres que quieran empezar su propia hortaliza. Quiero la tierra, la salud y la economía. Ese es el precio de la paz y del título». Don Anselmo la miró y por primera vez Elara vio lágrimas en los ojos del viejo líder. Usted es más sabia que Inés y más valiente que Javier. Usted no solo quiere ganar, quiere sanar». Las negociaciones duraron 3 semanas, tensas y llevadas a través de los defensores en Oaxaca.
Montenegro estaba furioso, acorralado. Era un precio exorbitante, pero le permitía salvar la vasta mayoría de su fortuna y eliminar la amenaza existencial del título primordial, cuya publicación lo destruiría por completo. Al final, aceptó. La transacción fue blindada legalmente. Las tierras fueron cedidas a los ejidos en una ceremonia pública. El fondo para la clínica y la cooperativa fue establecido. El título original fue entregado. La guerra había terminado, no con una explosión, sino con la firma de un tratado de paz dictado por la viuda de la montaña. Pasaron 5 años. El rancho La Sombra era ahora el corazón palpitante del valle. Gracias al fondo comunitario y al trabajo incesante de la cooperativa, se había convertido en un modelo de agricultura sostenible, enseñando a las familias a cosechar agua, cultivar medicinas y ser autosuficientes. La clínica, construida con el dinero de Montenegro, pero administrada por el ejido, había salvado docenas de vidas. El Ara se había convertido en una figura legendaria, no una guardiana mítica, sino una líder comunitaria consultada para cada decisión importante del valle. Nunca volvió a casarse. Su vida estaba completa. Tenía un propósito, la seguridad de sus hijos y la paz de la montaña. Una tarde de verano, el Ara estaba sentada en la baranda, ahora rodeada de bugambillas, enseñándole a Sofía a bordar con los símbolos de agua que Inés dibujaba, cuando el maestro Miguel subió por el sendero. No venía solo. «Doña Elara», dijo él, su voz siempre respetuosa. «Perdón por la interrupción, pero hay alguien que necesita su consejo». Detrás de él venía una mujer joven, de no más de 20 años. Estaba demacrada, con los ojos hinchados de llorar, y sostenía la mano de un niño pequeño. «Se llama Rosa», dijo el maestro en voz baja. Su esposo trabajaba en una de las minas de Montenegro, al otro lado de la sierra. Hubo un derrumbe la semana pasada. La mina no era legal. La echaron de su casa sin nada. El Ara se levantó lentamente, su mirada encontrando la de Rosa. Vio en sus ojos el mismo terror, la misma desolación que ella había sentido al bajar de aquella carreta hacía 6 años. El Ara se acercó y, en lugar de hacer preguntas, simplemente tomó las manos de la joven. Estaban frías. «Estás en casa», le dijo el Ara. «Ven, hay trabajo por hacer, hay comida en el fogón, te enseñaré todo lo que sé, aquí», dijo el Ara mirando el valle verde que se extendía bajo sus pies. «Nadie vuelve a estar sola». La verdadera herencia que Javier e Inés le habían dejado no eran los documentos, ni siquiera el agua. Era la oportunidad de transformar el dolor en poder colectivo, y ahora era su turno de pasar esa herencia. ¿Y tú? ¿Qué crees que es un verdadero legado? ¿Qué habrías hecho en el lugar de el Ara con ese poder en tus manos? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Si te gustan las historias que nos recuerdan la fuerza que tenemos cuando nos unimos, te invito a suscribirte a este canal, un espacio para compartir esta resiliencia. Cuéntanos tu propia historia. ¿Qué sentiste con el viaje de el Ara? Porque al final, la verdadera justicia que el Ara encontró no estaba en los papeles de un rey español, sino en la dignidad de una comunidad que aprendió a compartir su agua, su pan y su fuerza, asegurándose de que nadie más tuviera que enfrentar la oscuridad en soledad. Gracias por acompañarnos.